Gràcies, Anna Miranda. Tot seguit escoltarem a un polític basc. Ell és periodista de formació i com a periodista ha treballat per Gara, per Egin i ha cobert alguns dels esdeveniments més rellevants que han succeït a Europa aquests darrers 20 anys. Amb tots vosaltres, el cap de llista per Euskal Herria Bildu a les eleccions europees, Josu Juaristi. Casco, muchas gracias. Egunon denoi, buen día. Me temo que voy a hablar en castellano. Igual la primera acción de la coalición tiene que ser organizar unas clases. Cataluña y Euskal Herria tienen miles de historias entrelazadas, como personas y como pueblos. Hemos compartido y seguimos compartiendo momentos de lucha, sueños y esperanzas, desde la confianza y el respeto, el compromiso y la solidaridad. Valores que tenemos que seguir reforzando para sumar fuerzas, con decisión y ambición para lograr el objetivo común. Me gustaría enfocar desde la perspectiva de Euskal Herria mi intervención en dos aspectos, derecho a decidir y presos. En primer lugar, como sabéis, la involución democrática en el Estado español, de la que tanto se habla ahora, no es algo nuevo para Euskal Herria, desde luego, en absoluto, ni en términos represivos, ni, por supuesto, en clave de derecho a decidir. Sin embargo, Escocia, Irlanda, Flandria, las Feroe o Nueva Caledonia caminan hacia o recorren ya la senda del derecho a decidir. Algo que parecía imposible hace unos años en el ámbito europeo está ocurriendo. Se trata de un proceso vivo, profundamente ligado a conceptos como democracia, libertades y derechos fundamentales. Y tenemos que jugar esa baza en el ámbito europeo, porque abordar la causa de conflictos políticos como los nuestros implica también, ineludiblemente, abordar el derecho a decidir como instrumento democrático de resolución de conflictos. España puede caminar en dirección hacia Copenhague o Londres, o puede seguir haciéndolo en dirección a Turquía. Esa es la disyuntiva que tiene y de momento conocemos la respuesta. A día de hoy, 262 presos y presas políticas vascas siguen en cárceles españolas o francesas. Hace exactamente una semana, como cada pocos meses desde hace 22 años, visité a mi mejor amigo en prisión. Le notificaron hace 2 semanas su traslado de Galicia a Zaragoza, aunque de momento simplemente lo han trasladado o cambiado de módulo. Si llega a Zaragoza, serán casi 2 horas y media menos de viaje para familiares y amigos, mejor, evidentemente. Pero, ¿significa eso que la política, las medidas de alejamiento del Estado español están acabando, que el Estado español está acabando con esas medidas de alejamiento? Para nada, en absoluto. Se siguen aplicando medidas penitenciarias de excepción contra los presos políticos y no pararemos hasta que tengamos a todos y a todas exiliadas y exiliados libres y en casa, como no pararemos jamás hasta que Euskal Herria sea libre. Como cualquier experto internacional en resolución de conflictos puede corroborar, y lo decimos con pleno conocimiento de causa, consolidar un escenario de paz estable exige solucionar o situar en vías de resolución las cuestiones pendientes, incluida, por supuesto, la cuestión de las personas presas. La excepcionalidad, aunque desaparezca del mapa político en Euskal Herria, sigue plenamente vigente en el marco político y judicial español. Quiero decir que la involución democrática, como os decía, no es una alerta que se haya encendido en el Estado español con el desembarco de Vox en Andalucía. Es una realidad que venimos sufriendo desde hace décadas. También ahora, 2 militantes de la izquierda abertzale fueron detenidos este pasado jueves. Gara es obligada a pagar la deuda que Egin tenía con la Seguridad Social por sucesión ideológica. Y los 7 jóvenes de Altsasu, por ejemplo, siguen presos. Quiero enviar un abrazo enorme a los 262 presos y presas políticas vascas, muy en especial a los 21 gravemente enfermos. Quiero enviar un abrazo enorme a los 9 presos y presas políticas catalanas que serán juzgados de forma absolutamente injusta y vergonzosa en Madrid. Y quiero enviar un abrazo enorme a las exiliadas y exiliados de ambos pueblos.
Euskal Herria Bildu quiere aprovechar esta oportunidad para reclamar una vez más la libertad de todos los presos políticos y exiliados. En cuanto al juicio, que comenzará el día 12, tenemos la convicción de que puede y debe de ser un juicio al régimen español, como ocurrió en términos históricos en otras ocasiones, no sería la primera vez. Debemos aprovechar cualquier oportunidad, cualquier momento, por duro que sea, para retratar al Estado español ante Europa y el mundo. Esta legislatura europea será también dura, pero en Euskal Herria Bildu estamos convencidos de que viviremos de nuevo un momentum político clave para las naciones sin Estado en Europa. Debemos estar preparados. Necesitamos coordinarnos mucho mejor en muchos aspectos, sincronizar de algún modo nuestros procesos, tanto frente a Madrid y también frente a París, en términos de confrontación democrática, como en Bruselas, donde debemos constituirnos en un espacio de referencia de la lucha por los derechos colectivos de los pueblos, de la lucha por la democracia, de la lucha por los derechos fundamentales, buscando una interlocución directa tanto en las instituciones europeas como con los Estados miembros. Compañeras, llevo guardado muy dentro los abrazos que recibí y pude dar aquí el día del referéndum. Creo que esa energía, ese compromiso, esas lágrimas y esa rabia de todo un pueblo deben servir para hacer historia. Y nosotros y nosotras, toda la gente de EH Bildu y la mayoría social de Euskal Herria, siempre os acompañará en ese camino que debemos recorrer de un modo u otro, todos y todas juntas. Gora Euskal Herria eskatuta, viva Galiza Seibe, Visca Cataluña. Gràcies, Josu, Quaristi. I ara, tot seguit, us presentaré una dona valenta, una dona molt valenta, una lluitadora incansable,